Pablo Melchor es fundador de Ayuda Efectiva, una organización de altruismo eficaz que ha salvado más de 600 millones de vidas con apenas, y aquí está lo increíble, 3,5 millones de euros en donaciones. Para que os hagáis una idea, esto es lo que costó una pasarela peatonal de esas que pasan por encima de la Nacional 2 en Madrid, o lo que Cristiano Ronaldo se gastó en un Bugatti Chiron. Pablo, como sabes, es un habitual en Polímatas y una de las personas más inteligentes y generosas que conozco. Hoy vuelve para hablarnos de su primer libro, Altruismo Racional, que puede hacer que muchos de vosotros os replanteéis qué significa realmente ser un héroe. Y para esto no estoy solo, me va a acompañar una vez más Joseba Legarreta, amigo colaborador de Polímatas, que ya me ha acompañado en varios momentos. Si os acordáis, en la última entrevista que le hicimos a Sergio Parra, estuvo ahí. Y hoy repite para apretarle un poco las tuercas a Pablo en una entrevista que ya te adelanto que va a ser poco típica. Vamos con ellos. Bueno, una fe de ratas obviamente no quería decir 600 millones de vidas, sino 600 vidas salvadas. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar con vosotros. Estupendo, bienvenido de nuevo a esta tu casa, a Polímatas. Sí, la verdad Y es que siempre es un placer. Joseba, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que yo creo que puede calentar un poco la entrevista, que siempre la primera pregunta es importante, ¿no? Y en este caso os la quiero enviar a los dos, ¿vale? ¿Cuánto consideráis que vale una vida? ¿Todas las vidas valen iguales? ¿Valen lo Eh, mismo? Empiece yo, Seba, claramente, ¿no? ¿O empiezo yo? Hombre, no, déjame. Vale, yo soy un cobarde y para mí la manera que tengo de pensar en este tipo de preguntas suele ser intentar encontrar una idea con la que me sienta cómodo pensando en ella y que no me complique mucho la vida. Entonces mi respuesta es bastante sencilla y es sí, todas las vidas valen lo mismo, todos los humanos tienen el mismo valor. Ujú. Vale. ¿Pablo? Para mí, sí, toda vida humana tiene el mismo valor. No hay motivo, o sea, no sería capaz de encontrar ningún argumento para que no sea así. Pero hay otra pregunta muy relacionada que es si tiene sentido tener preferencia por unas respecto a otras. Entonces, sí, yo creo que hay espacio para tener preferencias por tus propios hijos, por ejemplo, ¿no? Si tuvieras que elegir, creo que por suerte en la vida no nos solemos encontrar con experimentos de tranvías y decisiones extrañas, ¿no? Y no tenemos que elegir. Y entonces, en términos de valor, creo que no hay ninguna diferencia. Otra cosa es que puedas tener cierta preferencia, pero aún así, en mi opinión, es que no es incompatible. ¿No? No es incompatible valorar las vidas de otros y tener una cierta preferencia por la gente que es especialmente cercana para ti. Aquí la pregunta, que seguro que acabamos metidos en esto más veces, es ¿hasta qué extremo llevas las reglas morales? ¿No? Para mí no hay ningún motivo para tener preferencia por alguien que está en una frontera imaginaria que llamamos España frente a alguien que está 8.000 kilómetros hacia el sudeste. ¿No? No hay ningún motivo. Y si lo hacemos es, creo que básicamente de forma irreflexiva o porque en cierta medida algo culturalmente nos ha metido en la cabeza que uno es un compatriota y otro es otro, precisamente. ¿No? Pero si nos tomamos en serio que una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo, que creo que es como es, no hay ningún motivo para preferir entre desconocidos, te diría, unos u otros. ¿Por qué digo lo de los extremos? Porque, claro, muchas veces la gente lo lleva a ese punto de los hijos, el experimento mental, y ahí es donde creo que hay espacio para ciertos matices, ¿no? Mientras que en términos generales, para elegir entre humanos que no conozco, la nacionalidad, la raza, la religión, la ubicación geográfica son irrelevantes. ¿La edad es un factor que soléis considerar en ayuda efectiva? Es decir, ¿os centráis más en ayudar a niños que a adultos o no es una variable importante? Es una buena pregunta. Yo pienso mucho en términos del sufrimiento y pienso en términos de años de calidad de vida, ¿no? Es la gente que tiene que tomar decisiones de salud pública complicadas, lo que mide es años de calidad de vida. Porque claro, si salvas una vida de alguien de 78 años que va a fallecer a los 79, eh, tienes unos recursos limitados y tuvieras que elegir una de estas decisiones imposibles, pero que en triaje y en salud pública se toman, ¿no? ¿Qué elegirías? ¿Añadir un año de calidad de vida o tal vez salvar a un niño, en cuyo caso añadirías 60 o 70 años de calidad de vida, ¿no? Pues cuando tienes que tomar esas decisiones imposibles, la cantidad de años es lo relevante, no el número de personas, te diría. Yo por aportar una opinión que igual es un poco políticamente incorrecta, considero que en determinados momentos sí que hay vidas que valen más que otras, no solo por lo que tú dices, que estoy de acuerdo,
sino porque hay personas que tienen la capacidad de tener un impacto muy grande en el mundo. Por ejemplo, para mí, tu vida tiene más valor que la de Joseba, lógicamente. No, no, lo digo completamente en serio. Obviamente. Por la edad y todo, claro. No, 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 no por la edad, sino por el impacto que está teniendo Pablo, que en tu caso, bueno, todavía tienes tiempo, ¿eh? Tienes tiempo todavía para tener ese impacto, pero bueno, simplemente una opinión aquí muy políticamente incorrecta. Y no hace falta que me respondáis. Puedes, Joseba, ir con la siguiente pregunta. Vale, perfecto. La siguiente pregunta está relacionada con el libro que acabas de escribir. Y o sea, la primera duda que me surge respecto al libro es ¿por qué lo has escrito? ¿O cuál es el objetivo que tenías en mente a la hora de escribir el libro? Lo he escrito porque creo que hay fuera ideas que merecen la pena y son grandes desconocidas. Y igual que a mí me impactaron y cambiaron mi vida, creo que para bien. O sea, creo que lo que hago, estoy convencido de que mejora el mundo, dentro de que nuestra capacidad para mejorar el mundo evidentemente es limitada, somos pequeños humanos imperfectos, ¿no? Pero creo que lo que hago merece la pena y además personalmente me ha dado una satisfacción mucho mayor de la que había tenido jamás. Entonces estoy seguro de que si a mí me han impactado a mí así estas ideas, habrá otros miles o decenas de miles o incluso cientos de miles de personas en España para las que puede ocurrir lo mismo, ¿no? Y creo que el libro es un buen vehículo para crear la oportunidad de que eso ocurra. ¿Y crees que no hay otras alternativas más efectivas que no sean escribir un libro? Como por ejemplo dedicar el tiempo que las dedicaba al libro a hacer anuncios en Instagram o en YouTube, ponerte a hacer vídeos orientados al clickbait para conseguir atraer a más gente a tus ideas. ¿Cómo lo ves? Creo que cuando hablamos de ideas, el clickbait y el producto de consumo rápido de Instagram, TikTok o un short de YouTube es poco efectivo. Yo explico a veces que he decidido hacer lo más difícil, que es no buscar la persuasión publicitaria, que es efímera, absolutamente efímera. O sea, te persuade algo hasta que lo consumes y después ya buscas el siguiente objeto con el que rellenar tu ansia de consumo, ¿no? Yo busco la convicción racional. Es mucho más compleja. Y la convicción racional, en mi experiencia hasta ahora, solo se consigue en formatos mucho más largos y mucho más en profundidad. Este sería uno, esta conversación que estamos teniendo, y creo que el libro puede ser otro formato similar. Espacios que te pueden dejar pensando. Idealmente consumidos, te diría, en solitario, no con la familia por la noche cenando algo mientras ves Netflix. Totalmente. ¿Y estas conclusiones, cuando o sea, has llegado a ellas por experiencia o te has basado en estudios que hay sobre este tema y tal? ¿Cómo sabes esto? Es mi experiencia y la experiencia de gente que se dedica a lo mismo en otros países, ¿no? Cuando sumas la Vale. experiencia, claro, en Alemania, en Noruega, en Estados Unidos, en Inglaterra, al final hay muchas señales que apuntan a esto sin tener una evidencia o un estudio científico que lo soporte, pero te diría que suficiente evidencia anecdótica como para que Ujú, me parezca que tengo una teoría coherente, ¿no? Que es posible que sea cierta. ujú. Creo que es Jonathan Haidt el que tiene un marco mental que explica cómo las personas cambian de opinión, que dice básicamente que las personas no cambian de opinión, pero que en caso de hacerlo suele ser porque tienen distintas vías por las que les llegan la misma información y poco a poco, digamos, eso va generando una montaña y llega un momento en el que esa montaña es demasiado grande como para no verla, ¿no? Yo creo que esto nos ha pasado a todos y Joseba seguramente puede contar algún ejemplo que le haya ocurrido a él desde el momento en el que empezó a entrar en este mundillo de polímatas y este tipo de contenidos, en el que tú empiezas al principio, te cuentan algo y lo miras con escepticismo, te agarras todavía a tus creencias pasadas, pero cuando de repente ves que distintas personas han llegado a esas conclusiones desde distintos enfoques, unos más científicos, otros más filosóficos, otros más experienciales, llega un momento en el que un día te reconoces a ti mismo con esas opiniones y no sabes ni cómo han llegado a ti, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Es interesante, ¿eh? Yo sí creo que es así. Creo que al principio tenemos nuestras creencias atornilladas y de repente hay una cierta influencia que empieza a corroer los tornillos, ¿no? Pero es un Ujú. proceso lento. Se van deshaciendo y hay un momento en que la creencia se suelta y se abre la posibilidad de introducir otra, ¿no? Yo lo pienso mucho en términos de influencia, porque, claro, yo venía del mundo del emprendimiento, entonces tengo una tendencia a medir, ¿no? Y si me preguntas qué mido en ayuda efectiva, al final mido el impacto en gente que ya ha dado el paso de empezar a donar, ¿no? Que posiblemente es el último paso de muchísimos. Y cuando hablo, a veces tengo la sensación de, hay una frase que me ha gustado que es lanzar ideas al éter, ¿no? Tú lanzas ideas al éter y no sabes qué está ocurriendo. Pero yo creo que la influencia siempre se produce, lo que pasa es que está dividida en muchos más pasos de lo que parece, aunque tú solo tengas el medidor puesto en el último, ¿no? Totalmente.
¿Y qué te gustaría? ¿Qué ideas te gustaría de esas ideas que lanzas al éter, que cogiesen los lectores del libro? Para mí una ¿Qué idea 2 ideas? O fundamental. sea, porque entiendo que hay muchas ideas en el libro muy interesantes. Por cierto, recomiendo el libro mucho, no solo por las ideas, que muchas de ellas las va a compartir hoy aquí Pablo, sino porque está muy, muy bien escrito. Felicidades, Pablo. No porque seas amigo, ya sabes que si no te lo diría igual. Lo sé. Y está muy bien estructuradas todas estas ideas que a veces son complejas en un mismo lugar. Merece mucho la pena. Y dicho esto, ¿cuáles son las ideas que te parecen más relevantes? Te digo primero la más importante, que es la idea que emergió. Además, yo no sabía que iba a ser la idea central del libro, pero al final lo fue y fue la que me hizo decidir qué introducir en el libro y qué quitar, ¿no? Qué excluir. Y es que tienes el poder de transformar y salvar vidas y nada merece más la pena. Entonces, deshaciendo esto un poco, poder. ¿Vale? A menudo nos sentimos impotentes frente a los problemas del mundo, ¿no? Podemos hablarlos, pero al final es el sistema. ¿Cómo es el sistema? Ojalá las cosas fueran diferentes, pero partimos de una posición en la que pensamos que no podemos hacer nada al respecto. Pero eso no es así. Cuando descubres que estamos en una pequeña burbuja y que alguien que nace en España tiene, solamente por haber nacido aquí, una posición de privilegio tremenda en ingresos. Salario medio en España, actualmente 24.300 euros netos. Eso está en el top 5% de la pirámide de ingresos mundial. El humano mediano, si ordenamos a los 8.000 millones de humanos por sus ingresos, ¿no? La persona que ocupa la posición 4.000 millones en medio ingresa 211 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. Lo que 211 euros comprarían en España, ¿no? Entonces, claro, desde tu posición, a lo mejor es que te tienes que plantear qué hacer con una cierta parte de tu fortuna, y digo fortuna, que tal vez no va a cambiar radicalmente tu calidad de vida, pero sí puede transformar o incluso salvar vidas en los países más pobres. Entonces, poder, ¿no? Y ese poder, a veces pensamos que al final, sí, puedo tener poder, pero como no te puedes fiar de las ONGs, nada funciona, todo es mentira, no sirve para nada. Y la otra idea clave para mí es que eso no es así. Hay motivos para el escepticismo y hay motivos para la exigencia, pero no para el cinismo. ¿Por qué? Porque existen organizaciones excelentes que pueden utilizar tu dinero para prevenir enfermedades terribles que afectan a la infancia, meningitis, sarampión, malaria, enfermedades diarreicas, y estadísticamente sabemos y comprobamos una y otra vez sobre el terreno que protegiendo a suficientes personas de estas enfermedades salvas vidas. Entonces, hay una prueba, por ejemplo, en el estoicismo hay muchas visualizaciones, ¿no? Y yo una cosa que hago es visualizar mis últimos días y imagino cómo serán mis últimos días, reflexionar acerca de mi vida. Y creo sinceramente que poder pensar que yo salvé X vidas será difícilmente superable por cualquier otra cosa, cualquier otra experiencia que haya acumulado a lo largo de los años. No tenía pensado preguntártelo, pero creo que es muy de actualidad y creo que también nos puede dar algo en lo que pensar, que es todo este movimiento que hay ahora social, mediático, de queja, de manifestación contra guerras como la de Ucrania, como la de Gaza ahora mismo. ¿Qué piensas cuando ves esto? Porque tú estás muy metido en el terreno, en lo que es la ayuda efectiva, o sea, lo que realmente tiene impacto, o lo que tú consideras que tiene impacto. Cuando ves esto, dices, ¿qué hace esta gente? ¿Está perdiendo el tiempo? ¿O realmente te parece útil? ¿Ves que tiene alguna efectividad? Me parece una oportunidad perdida. Creo que la forma de visualizar esto es qué pensaríamos nosotros si en Azerbaiyán, en Bakú, hubiera una manifestación contra el gobierno español, ¿no? O sea, es que nos partiríamos de risa y casi ni aparecería en nuestras noticias, ¿no? Porque es irrelevante. Entonces, lo que me parece en general es una oportunidad perdida, porque la gente tiene la sensación de estar canalizando su solidaridad hacia algo útil, pero no lo es. Entonces, una de las grandes ideas que empujo en el libro es que lo relevante no es la pureza moral de quien ayuda y sus intenciones, sino que lo relevante es el resultado, el impacto de esa ayuda. ¿Vale? Desde el punto de vista negativo es distinto, ¿no? Si tú, Val, me haces daño, pero sé que tu intención no era hacérmelo, eso importa, ¿no? Pero al ayudar a los demás, la pureza de quien ayuda, cómo de loable es, si lo hacía por ego, por sentirse bien o por qué motivo, es irrelevante. Lo que importa es el impacto, ¿no? Y todas estas manifestaciones consumen una cierta energía, pero no tienen ningún impacto en el mundo real. Entonces me parece una oportunidad perdida porque en nuestra mente de primate, en el fondo tenemos una casilla en la que marcamos si ya estamos haciendo algo solidario, algo por los demás. Y podemos tender a marcarla con estos gestos que no tienen consecuencia, en lugar de con acciones que tienen impacto real.
Lo que dices es bastante duro para mucha gente que nos está escuchando, seguramente. En el libro tú haces hincapié en varias de las medidas que, bueno, aparentemente han demostrado ser más eficaces, como puede ser usar mosquiteras, suplementar con vitamina A niños, la transferencia directa de dinero, ciertos tipos de vacunas que salvan vidas. Pero claro, Joseba y yo nos preguntábamos hasta qué punto esto no es también un poco visión, un poco túnel, en el sentido de que parece que olvidas, yo sé que no lo olvidas, pero desde el punto de vista del lector que igual no te conoce, parece que estás olvidando em, esas grandes transformaciones que son importantes para que un país salga adelante, como por ejemplo el hecho de que un país esté liderado por un corrupto que no deja a la población que haga nada, monte negocios, se mueva, etcétera. Por mucho que tú les des a los niños ese suplemento de vitamina D de vitamina A para que sobrevivan, de qué les puede servir una vida miserable, ¿no? Entonces, no sé cómo, supongo que has pensado mucho sobre esto, ¿cuáles son tus reflexiones al respecto? Sí, hay mucho en esa pregunta. Primero, tendemos a pensar que la clave es elegir los problemas importantes. Pero en el altruismo eficaz, la mentalidad es que si quieres tener impacto, la clave no es elegir problemas que sean solamente importantes, sino que sean tratables, en los que tu actividad puede mover la aguja. ¿Cómo es que en Uganda Yoweri Museveni lleve ya varias décadas gobernando y vaya a seguir haciéndolo y no tenga ningún plan de dejar de hacerlo? ¿Y qué consecuencias tiene eso para la población? Posiblemente malas. Pero la pregunta es, ¿nosotros desde aquí, desde España, podemos hacer algo para evitarlo? ¿Algo práctico? ¿Algo que funcione? Y no estoy hablando de protestar. Algo que de verdad haga más probable que en República Democrática del Congo se desarrollen instituciones democráticas sólidas. Creo que no. Creo que si alguien piensa que lo tiene, tendría sentido que dedicara su vida a ello. Si verdaderamente piensa que hay algo eficaz que pueda hacer, ¿no? Pero creo que si queremos tener impacto, tenemos que elegir problemas en los que nuestra ayuda se va a notar. Y eso limita el campo de posibilidades. Nos centra en aquello en lo que, en concreto en este caso además, la filantropía, aquello para lo que la filantropía es una buena herramienta, ¿no? Yo no puedo desarrollar una economía de mercado eficaz en Burkina Faso, pero sí puedo evitar que mueran niños pequeños o que no estén malnutridos. E incluso si pensamos en una idea bastante popular, ¿no? Que también es que una cosa es ayudar y otra cosa es desincentivar el esfuerzo de la gente. Creo que está fenomenal que queramos que la gente se esfuerce, pero para poder esforzarte, lo primero es tener agua corriente, lo primero es no estar malnutrido, lo primero es no estar enfermo, ¿no? Entonces, creo que desde nuestro punto de vista tenemos el lujo de permitirnos analizar aspectos sociales, ¿no? Aspectos socioeconómicos como mucho más amplios. Pero si nos pusiéramos en posición en cualquier país en pobreza extrema y nuestro hijo estuviera enfermo, nuestra prioridad personal número uno sería que nuestro hijo dejara de estar enfermo, ¿no? Y por supuesto, que no falleciera. Y a partir de ahí ya podemos hablar de educación, de emprendimiento o de cualquier otra mecánica de desarrollo, ¿no? Por otro lado, es cierto que lo que ha generado un mayor avance en el mundo ha sido el desarrollo económico. Tú ya has hecho también episodios, Val, sobre la idea del deceleracionismo, ¿no? Y hay conceptos que serían nefastos porque el crecimiento de la riqueza de la humanidad que ha venido acompañando al desarrollo económico es incomparable, ¿no? Pero no tenemos una palanca nosotros individualmente para generarlo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes de elegir acciones que van a tener impacto, no las acciones que teóricamente serían las mejores. Por lo que estás diciendo aquí, tengo la sensación de que tú eres un descreyente total sobre el impacto político que puede tener nuestras acciones, por ejemplo, manifestándonos o dando luz a problemas en determinados países sobre los problemas en sí. Es decir, pongo el ejemplo, vuelvo al tema de Gaza, por ejemplo, ¿no? Si la gente que está haciendo estas manifestaciones entiendo que piensa que luego estas manifestaciones van a tener un impacto en los gobiernos de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, que a su vez van a tener un impacto en la situación que hay allí. Vamos a ver, hay un impacto relativo. La opinión pública importa, pero la opinión pública importa especialmente para tus gobernantes en relación con tu país. Porque la capacidad de unos gobiernos de influir en otros es muy pequeña, muy pequeña. Y lo que rige la política nacional suele ser muy poco internacional, suele ser muchísimo más en clave local, ¿no? Entonces, vamos al caso de Israel, si quieres. En el caso de Israel, lo que más va a influir es la posición de Estados Unidos. Entonces, si la posición de Estados Unidos es de apoyo a Israel, unos gobiernos, unos pequeños países europeos con poquísima influencia pueden rechistar, pueden protestar, pero eso no va a cambiar la situación sobre el terreno, ¿no? Entonces,
creo que a veces tenemos la necesidad de sentir que hacemos algo. Y eso creo que es lo que explica mucho más las manifestaciones, ¿no? Tú ves algo horrible y sientes que tienes que hacer algo. Pero la pregunta que poca gente se hace es, ¿pero ese algo tiene impacto? Creo que en la mayoría de los casos no, y en este caso creo que tiene un impacto minúsculo, minúsculo. Vas a empujar a tus políticos a hacer los ruidos adecuados, una cierta protesta, gestos, pero cambios en la práctica, poquísimos. Has dicho que vosotros vais a por los problemas tratables. Aquí la duda que me surge es cómo detectáis ese problema tratable. Es decir, imagínate, ahora vosotros estáis con las vacunaciones, las mosquiteras, la vitamina A, pero imagínate que solamente supierais la vitamina A. Hasta que no hagáis experimentos o no intentéis dar con otro problema tratable, no sabéis si es tratable o no. Entonces, o sea, me interesa saber cómo hacéis para seguir abriendo un poco, ¿no?, las miras a otros problemas que a día de hoy quizá no parezcan tratables, pero que quizá lo sean y muy tratables. Sí, es muy buena pregunta. Y cuando la gente me pregunta qué críticas del altruismo eficaz me parecen las mejores o las que son más interesantes, esta es una. Es, oye, ¿hay un riesgo de que por centrarte en lo medible hoy estés ignorando opciones de mayor impacto? Y lo hay, pero se trata. El mejor ejemplo es GiveWell. GiveWell es el mayor evaluador independiente de intervenciones para ayudar a la gente en pobreza extrema en el mundo. Dedican 60.000 horas de investigación al año. Y en su portfolio aplican, voy a decir un Pareto, ¿vale? No es exactamente así, pero dedican la mayor parte de sus recursos a aquello que sabemos que salva vidas hoy a un coste bajísimo. Pero el resto lo dedican permanentemente a investigar y experimentar, en todos los ámbitos. Vale. Temas de salud que no estamos viendo, intervenciones prometedoras, programas que parecen prometedores a pequeña escala, pero que precisamente hay que ampliarlos para comprobar si las cifras se mantienen cuando actúas sobre millones de personas en lugar de sobre unos pocos miles, ¿no? O en diferentes ubicaciones geográficas. E incluso, y esto me parece lo más interesante, se plantean incluso experimentación con diferentes escalas morales, ¿vale? Ellos utilizan para decidir a qué dedicar sus recursos un concepto lo llaman pesos morales, ¿no? Por ejemplo, hicieron encuestas en Uganda y en Kenia para intentar evaluar, esto es dificilísimo, ¿vale? Y los datos hay que cogerlos un poco con pinzas, ¿no? Pero evaluar para la gente más pobre cómo de importante es que no muera su hijo pequeño frente a, por ejemplo, tener el doble de ingresos el año que viene, ¿vale? Son preguntas imposibles, pero la dirección de las respuestas sí te dice algo. Y la dirección de las respuestas apuntaba a que les faltaba la cifra para explicar cómo de importante era para ellos que no muriera su hijo pequeño. ¿Vale? Que es lógico, es lo que nos pasaría a nosotros, ¿no? En nuestra misma situación, independientemente de si nos cuentan que es que su vida va a ser miserable, ¿no? O sea, si tú vives en pobreza y tu hijo está enfermo, no quieres que muera, quieres que viva, incluso aunque su vida vaya a ser en pobreza, tú quieres que viva, ¿no? Entonces, GiveWell se basa mucho en sus decisiones, en esos pesos morales, pero te lo explican y te dan la fórmula y te dejan la casilla, la celda del Excel abierta para que tú puedas decir, no, es que yo creo que no estáis viendo algo y los ingresos son mucho más importantes. Ahora, por ejemplo, se están planteando si el impacto de los ingresos es especialmente grande por las consecuencias intergeneracionales, ¿no? La idea de, oye, una familia con mayores ingresos invierte más en sus hijos, que a su vez invierten más en sus hijos, ¿no? Y esto, en cierta medida, va influyendo en todas las variables que nos importan a medio plazo. Entonces, están dedicando una parte de sus recursos ahora a financiar proyectos que no van ya a salvar vidas o a tratar salud, sino a mejorar la situación económica de las familias para poder medir cuáles son las consecuencias a medio plazo de esa investigación, ¿no? Entonces, para mí lo interesante de esto es que ¿podemos tener puntos ciegos? Sí, pero la respuesta ante un punto ciego nunca es elegir aleatoriamente, es medir más, experimentar más, conseguir más datos que no tenemos, ¿no? En el fondo yo esto lo comparo mucho con el método científico, ¿vale? Al principio no podíamos explicar por qué esa bola de naranja daba vueltas a la Tierra, ¿no? Pero no por ello llegamos a la conclusión de que es algo que no podemos saber. Seguimos investigando, ¿no? Y siempre hay una frontera de lo desconocido, pero la respuesta es seguir investigando y no quedarnos con la aleatoriedad o la intuición, ¿no? Precisamente lo que me atrajo a mí del altruismo eficaz es que es la aplicación de la ciencia al mundo de la ayuda. Se podría ser una manera de definirlo. Ese sistema de autocorrección, claro, siempre tiene esta crítica, oye, que es muy, muy legítima, de, claro, aquello que es más difícil de medir, de probar, de experimentar, pues no avanza tanto, ¿no? Y hay, digamos, que ciertos saltos de fe que podrían tener más impacto. Pero claro, es jugar un poco a la lotería también. Claro. Y hay gente que lo hace, ¿eh? Dentro del ámbito del altruismo eficaz, hay gente que hace apuestas que tendrían un valor esperado altísimo, pero con un riesgo muy alto de fracaso. Lo que yo creo es que ese tipo de apuestas son mucho mejores para los grandes filántropos.
alguien como Gates, ¿no?, puede plantearse, oye, voy a invertir miles de millones o millones en el desarrollo de una vacuna complejísima contra la malaria, porque como lo consigamos, el impacto puede ser enorme, ¿no? Pero para donantes como nosotros, creo que es más interesante centrarnos en lo que serían los blue chips de la ayuda, ¿no? Esas actividades. Es que lo que es un poco difícil de entender es que todos los días mueren miles de niños por enfermedades que sabemos prevenir perfectamente con tratamientos que cuestan unos pocos euros, ¿vale? Entonces, vivimos en un mundo en que cuando hay un problema pensamos que hace falta innovación, cambiar las cosas, ¿no? Pero el mundo está lleno de problemas para los que exclusivamente faltan los recursos. Entonces, creo que si los pequeños filántropos como nosotros, ¿vale?, porque creo que podemos ser todos pequeños filántropos, cubrimos las necesidades esas necesidades básicas para los que tenemos tratamientos de eficacia demostrada, podemos dejar espacio para que otros filántropos con recursos para medición, equipos de análisis, hagan esas apuestas, comprobando y aprendiendo de verdad si van bien enfocadas o no van enfocadas, y arriesgándose a veces a perder millones en cosas que no van a funcionar, pero que podrían tener un impacto enorme si lo consiguen. Tengo una pregunta, la opcional, que cuando estaba leyéndome el libro le estaba dando vueltas. Y claro, yo estaba leyendo el libro y te estaba poniendo mucho a ti como en la cara, en tu cara aparecía todo el rato en el libro, ¿sabes? Y lo que estaba pensando es, si ahora mismo te caen 100 millones netos a ti de euros, ¿qué harías con ellos? Y si fueran 1000 o 10.000, ¿cambiaría algo lo que fueses a hacer? Es una pregunta. 100 millones directos a nuestro Fondo de Salud Global, ¿vale? Estos programas de los que ha hablado Val, malaria, deficiencia de vitamina A, incentivos a la vacunación, tienen agujeros de financiación todavía de cientos de millones de dólares. Entonces, O sea, no te guardarías ni un milloncito en tu cuenta bancaria. no me guardaría ni un millón en mi cuenta bancaria. Los 100 directos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque O tus hijos en la herencia igual se quejan un poco, te aviso. puede ser, bueno, podemos hablar de los hijos, ¿vale? Pero yo soy de los que creo que a los hijos hay que dejarles educación y herramientas y no pisos, ¿no? Pero bueno, Vale. esto es otra batalla, otro melón. Entonces, 100 millones, claramente, Fondo de Salud Global, ¿vale? Intervenciones que salvan Ujú. vidas hoy. Si me dices que son 1000, es posible que hay una parte que hoy en día que no podríamos destinar a cosas tan efectivas inmediatamente. Pero hay otro programa, que es el de transferencias de dinero, dar directamente dinero a la gente en pobreza extrema, que podría absorber hasta varios miles de millones. Entonces, posiblemente completaría con ese programa que tiene una evidencia de efectividad enorme. Una parte es que salva vidas también, ¿eh? Porque cuando la gente tiene más dinero es más frecuente que la mujer dé a luz en un centro médico, por ejemplo, en lugar de en casa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas influyen. Pero influye también el bienestar general de 1000 formas distintas. Más comida, más activos para el negocio, devuelves las deudas que tenías, cada persona lo utiliza de una forma distinta, pero tiene mucho impacto. Y si me añades ceros, entonces creo, ya si nos ponemos en los 10.000, creo que lo que haría es coinvertir con mi fundación favorita, que se llama Open Philanthropy. Open Philanthropy es una fundación muy poco conocida, la creó Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, también muy poco conocido, que tiene una fortuna personal debe estar en torno a los 15.000 millones de dólares, y él y su mujer Karichuna han decidido que lo van a donar todo en vida, no van a esperar a cuando ya lo necesiten, se jubilen, no, ya, pero que no quieren elegir una causa aleatoriamente, cuál ha tocado su corazón, sino que quieren partir de la pregunta de cómo tengo un mayor impacto positivo en el mundo. Entonces, es la gente que, en mi opinión, se ha hecho con más cuidado estas preguntas tan imposibles, ¿no? De qué es hacer el bien, cómo lo distribuyo ante la incertidumbre, ¿no? Entonces, coinvertiría con ellos porque creo que apoyándome en su equipo voy a tomar muchas decisiones mucho mejores que las que tomaría yo individualmente. Un par de preguntas, o por lo menos una de ellas que teníamos sobre las grandes ONGs que nos preocupan, ¿no? Que al final es gran parte de la ayuda del mundo, de los filántropos del mundo. Me incluyo yo, durante muchos años hemos estado donando a grandes ONGs como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Claro, leyendo tu libro, escuchándote hablar, siempre tengo esta cosa, este dolor casi en el estómago de, hostia, ¿estamos desperdiciando el dinero? ¿Qué tendrían que hacer estas organizaciones? ¿Tienen su lugar también dentro de la ayuda? O sea, aquí quiero que seas completamente honesto, lo que tú piensas de verdad. Sí. A ver, tienen su lugar, pero en general no son la opción más efectiva a la hora de donar, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que tiene su lugar? Porque una organización gigantesca como Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras, aunque son muy diferentes, no quiero meterlas en el mismo saco tampoco, pero
si hay una emergencia en cualquier lugar del mundo, ellos son los que van a aparecer. O sea, van a estar ahí los primeros porque tienen los medios, por ejemplo, para responder a emergencias. Y eso es algo valioso. ¿Por qué aún así digo que no es la mejor opción si lo que quieres es maximizar el impacto de tu donación? Porque si analizas cómo es el mundo, resulta que tenemos una serie de áreas que concentran un porcentaje enorme de los recursos. Por ejemplo, la respuesta a emergencias mediáticas, sobre todo. Todo el mundo se vuelca cuando todos los demás se están volcando. Y una y otra vez vemos que lo que acapara las noticias acaba teniendo hasta un exceso de recursos. O sea, se acaba malgastando la ayuda y sobre todo ya si la gente intenta enviar cosas en lugar de donar, ¿no? Pero todo el mundo se moviliza y irremediablemente hay un efecto de rendimientos decrecientes. Entonces, cuando tú aportas tu dinero a lo que todo el mundo lo está aportando, el valor adicional, el valor marginal de tu dinero cada vez es menor. Y sin embargo, te vas a algo desatendido, que no sale en las noticias. Yo siempre pongo el ejemplo de la malaria porque es que es brutal. O sea, las cifras es como si todos... Y lo intento visualizar porque, claro, las cifras, yo sé que las cifras no conectan, ¿vale? Yo me centro en las cifras para tomar decisiones, pero sé que no somos capaces de procesarlas. Pero la dimensión de la malaria es el equivalente a si todos los días se estrellaran 2 jumbos llenos de niños menores de 5 años. Entonces yo digo, oye, es que si esto ocurriera una vez en España, la movilización nacional, o sea, no tendría límites, ¿no? Pero ocurre todos los días, por 2, sin salir en las noticias y sin que nadie pierda el sueño por ello, porque es rutina y es habitual. Entonces resulta que en lo desatendido puedes tener un impacto mucho mayor, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? La atención y los recursos se concentran en las mismas emergencias. Entonces, estas organizaciones van a estar ahí, pero hay opciones mucho mejores en el día a día que no salen en las noticias. Segundo, igual que en el mundo empresarial, la gente lo entiende mejor así, hay grandes conglomerados y llega un punto en que son tan grandes que ya los analistas de inversiones dicen, mira, es que no te puedo decir ya lo que hace esta empresa. ¿Vale? Soy incapaz de valorarla porque tiene tantos negocios y tantas actividades que, de hecho, los inversores activistas acaban pidiendo que se partan las empresas para poder analizar cada negocio por separado, ¿no? Pues estas grandes ONGs tienen literalmente miles de programas activos a la vez en todo el mundo. ¿Cuál es la probabilidad de que esa selección de miles de programas sea la más efectiva? Es bajísima. Evidentemente no es así. Hacen tropecientas actividades, algunas son muy buenas, otras son más de relleno, otras están ahí simplemente porque es para lo que hay dinero. A veces los incentivos se explican mucho, ¿no? Y simplemente si hay una convocatoria de fondos de la Unión Europea para la necesidad de X, las grandes ONGs van a presentar proyectos para esa necesidad, independientemente de si era la más urgente o más prioritaria en los países de destino, ¿no? Si hay dinero para construir, va a haber proyectos de construcción, pero hay hospitales sin médicos y sin medicamentos en África. Esto ocurre. Entonces, el tema es que estas ONGs enormes hacen demasiadas cosas y además tienen tal necesidad de financiación que buena parte de su infraestructura está destinada a la recaudación de fondos. Y por eso te persiguen en la calle gente con chalecos de colores, que te hacen chantaje emocional, te llaman para que suban tu cuota, te encuentras anuncios, campañas, redondeos. Entonces, al final creo que crean una mecánica en la que la gente solo dona bajo presión, en lugar de hacerlo como yo recomiendo, que es de forma pausada y reflexiva, destinando una parte de tus ingresos, ¿no? Y pudiendo decidir cómo hacerlo. Entonces, ¿son perversas estas organizaciones? No. ¿Cumplen una función? Sí. ¿Podrían ser mucho más efectivas? Sí. ¿Serían más efectivas a veces si redujeran su ámbito de actividad? También. ¿Hay incentivos a veces perversos de autoperpetuación? También, ¿no? Entonces, para mí sería luces y sombras y no la mejor opción a la que donar. Si vosotros ahora empezáis a crecer y no os queda otra que vuestra propia estructura de empresa también empieza a crecer y la burocracia interna se empieza a complicar y tal, ¿no te da miedo que empecéis a evolucionar en esa dirección? Que sea un camino inevitable de convertiros en un buque que ya no es eficiente. Claro, yo creo que es algo a vigilar permanentemente. En ayuda efectiva en sí es bastante difícil que ocurra porque nuestro concepto es el de equipo SWAT, diría, ¿vale? Muy pequeño pero profesional, con tecnología y automatización para poder escalar. Entonces, nosotros, pon que este año movamos 2 millones de euros a los programas más efectivos, podríamos perfectamente mover 20 millones a los programas más efectivos sin necesidad de incrementar nuestros costes, ¿vale? Entonces ya te diría que el propio diseño de nuestra organización está pensado para la efectividad. En las otras organizaciones ocurre lo mismo, pero para que os hagáis una idea, hay un ejemplo increíble. Hay una organización que se llama Evidence Action, que desarrolla programas basados en evidencia. Y hubo un momento en que parecía especialmente prometedor un programa que era
subvencionar la migración estacional en Bangladesh. Bangladesh está el monzón, ¿vale? Hay temporadas de lluvias en las que la gente que se queda en su casa a veces sobrevive a duras penas y no está ingresando nada porque el clima no se lo permite. Entonces, en algunos pilotos parecía muy prometedor. Esta idea de subvencionar la migración se traduce en comprarles un billete de tren, que en Bangladesh el tren, además, la gente va subida encima del tren. O sea, es ese concepto, ¿no? Esta imagen, sí, sí. Pero no podían ni Sí, sí, sí. permitirse, ¿vale? Esto, ¿no? Entonces, bueno, les subvencionas un billete de tren para que vayan a lo mejor a la capital o a la gran ciudad más cercana para tal vez trabajar durante la temporada de lluvias. Entonces, es algo que tiene sentido, pero tienes que medirlo. Y resulta que al escalar el programa, las cifras no estaban ahí. Oye, parecía muy prometedor, lo hemos hecho crecer, pero los datos nos dicen que esto no merece la pena. ¿Qué haría una ONG normal? Callarse, ¿vale? O sea, callarse porque a nadie le gusta que le den la noticia de que su donación no ha servido. ¿Qué hace Evidence Action? Dice, oye, levantamos bandera, este programa no cumple nuestros requisitos de evidencia, paramos la recaudación, vamos a analizarlo y os contaremos qué hemos aprendido. Entonces, esa actitud de transparencia y esta mentalidad científica, ¿no? En el fondo es lo opuesto a la ideología, ¿no? La ideología es que tienes todas las respuestas antes de contrastarlas con la práctica. Aquí el enfoque es el contrario. Vamos a ver qué nos dice la práctica. Bueno, creo que esos buenos hábitos epistémicos, te diría, y de actuación, protegen bastante de los riesgos, ¿no? Dicho esto, en cualquier organización humana puede ocurrir, ¿no? La idea esta de la autoperpetuación es que creo que es casi evolutiva, ¿no? De las organizaciones y hay que vigilarla y puede ocurrir, ¿no? Pero creo que hay mecanismos para tenerla muy vigilada. ¿Y crees que vuestro buen ejemplo, o sea, si la gente se empieza a dar cuenta de que con vosotros el dinero llega de manera más efectiva, eso ejerza presión en las otras ONGs para hacer las cosas mejor? Yo tengo esa O esperanza. sea, ¿crees que es una opción? Sí. Mi esperanza es, claro, yo creo que si queremos cambiar, lo llaman el tercer sector, ¿no? El sector de las ONGs. Creo que si queremos cambiarlo, la palanca de presión es el donante. O sea, el donante es ese recurso escaso, ¿no? Entonces, si conseguimos donantes más reflexivos, donantes que exijan impacto, en lugar de solamente historias, entonces las ONG cambiarán. Esto es dificilísimo, ¿vale? O sea, yo no aspiro a transformar a todos los donantes, pero sí aspiro a que haya un segmento de donantes informado y exigente que tenga bastante influencia y que vaya girando al menos una parte del sector hacia lo que verdaderamente consigue resultados. Hay una pregunta de Joseba, pero que la voy a leer yo, que todo el mundo quiere salvar un niño, ¿no? Pero claro, hay otro tipo de problemas que son más complejos y que no son tan sencillos como darle una vacuna a un niño, ¿no? Estamos hablando de los problemas culturales complejos, como por ejemplo los más conocidos, la ablación o el machismo que hay en ciertos países que es recalcitrante, o ciertos niveles de tortura. ¿Cómo enfrentáis en tu organización o en altruismo eficaz en general este tipo de problemas más complejos que a priori entiendo que dan un poco de yuyu? Es decir, no nos vamos a meter ahí, que esto es un pozo sin fondo. A ver, es una pregunta. Yo creo que, o sea, lo primero es que no creo que nadie esté intentando resolver todos los problemas del mundo, ¿no? En el altruismo eficaz se intenta priorizar problemas en los que se puede tener un gran impacto. Entonces, la pregunta sería si en estos problemas es fácil tener un gran impacto o es muy difícil, ¿no? Y posiblemente sea difícil porque están intricados culturalmente, ocurren en sociedades a las que tenemos poco acceso y en las que tenemos poca influencia. Eso no significa que sean menos importantes, ¿no? Para mí un criterio, y si tuviera que comparar, siempre intento llegar a acercarme a la cantidad de sufrimiento que generan los diferentes problemas, ¿no? Hay cosas que son horrorosas, pero afectan a poca gente. Y a veces lo ideal es que se centre en trabajar esos problemas gente que los tiene cerca y que tiene herramientas para poder actuar en ellos. Desde fuera nos pueden horrorizar, pero si no podemos hacer mucho al respecto, tal vez no sean el mejor uso de nuestros recursos, ¿no? Dicho esto, yo también creo que hay mucho espacio para el cambio cultural, ¿vale? De hecho, en cierta medida, aunque yo promuevo la ayuda efectiva y la financiación de programas, personalmente estoy intentando generar un cambio cultural. Y eso es dificilísimo. Eso exige pasarme el día intentando comunicar ideas, a veces de manera incierta, sin saber si consiguen impacto, ¿no? Entonces, creo que hay perfectamente proyectos legítimos de transformar las culturas, pero creo que también tenemos que ser muy humildes respecto a lo que podemos hacer desde fuera de otras culturas distintas a las nuestras, ¿no? No estoy nada de acuerdo con la idea de
el puro relativismo moral que dice que todo es cultural, ¿no? No. A ver, yo creo que lo que genera sufrimiento es malo independientemente de, de si tu cultura lo acepta o no. Y eso es cierto tanto en nuestra cultura como en cualquier otra. Entonces creo que estamos perfectamente legitimados para opinar sobre cosas que generan sufrimiento. Pero la pregunta es si podemos cambiarlas, ¿no? Creo que se puede, pero que es difícil y creo que hay que hacerlo localmente. Desde fuera es prácticamente imposible y creo que generas más rechazo de la influencia positiva que puedes tener predicando desde el exterior respecto a cómo tú crees que deberían ser las cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta que hemos hecho a la inversa, ¿vale? Ha contado la mía y yo voy a contar la que más le importa a él. Qué bueno. Y es que cuando he entrado a vuestra web y he estado cotillando y tal, he visto que tenéis un apartado que es para donar para los animales que sufren en las granjas industriales. La pregunta que se me ha ocurrido es, ¿cómo calibrarías qué porcentaje de donaciones deberían ir a los animales frente a salvar vidas humanas? Es decir, ¿cómo pesas la muerte de un niño versus toneladas de pollo, ¿vale? O sea, ¿cuántos pollos deberíamos de andar calibrando? Sí, esta es una pregunta imposible, ¿vale? Porque hay un punto en el que no puedes comparar. Y os voy a contar lo que hace Open Philanthropy. Open Philanthropy, os he dicho antes que es mi fundación favorita, ¿no? Ellos dicen, a ver, yo entre intervenciones que mejoran la vida de la gente, me siento capaz de elegir, ¿vale? Puedo hasta tomar decisiones y preguntar a la gente y llegar a la conclusión de que reducir la mortalidad infantil, por ejemplo, es algo prioritario, ¿no? Pero hay un momento en que entras en un ámbito que ellos lo llaman cosmovisiones. Entonces, por ejemplo, una cosmovisión es, solo importan los humanos vivos hoy. ¿Vale? Y hay gente que lo ve así. Hay gente que dice, no, oye, mira, el futuro importa, que hay generaciones venideras y en qué estado les dejamos el mundo, por ejemplo, esa es la forma más fácil de entenderlo. Hay gente que dice, oye, esto es relevante. Y una cosa es que todavía no estén aquí y otra cosa es que den igual, ¿no? Posiblemente esa gente va a importar y deberíamos pensar qué les dejamos, ¿no? En qué tipo de situación les damos el mundo. Y luego está el tema de los animales, ¿no? Entonces, el tema de los animales, que es un tema que a mí también me importa mucho, se basa en que los animales tienen la capacidad de sufrir, ¿vale? Aquí mi resumen favorito es de Jeremy Bentham, un filósofo que en una nota al pie, hablando de otras cosas, dice, lo importante no es si piensan o si pueden hablar, ¿vale? Yo añadiría, lo importante no es si son sujetos de derecho, que es algo que mucha gente se va por las ramas, ¿no? Lo importante es si pueden sufrir. Exactamente igual que de un bebé no nos importa si es capaz de comprometerse en un contrato y tener obligaciones legales, lo que nos importa es si tiene la capacidad de sufrir, ¿no? Los animales tienen la capacidad de sufrir. Entonces creo que son pacientes morales o son sujetos que nos deben importar desde un punto de vista ético. ¿Qué es lo que ocurre? Que la priorización es imposible. Entonces, Open Philanthropy, por ejemplo, lo que dice es, mira, creo que hay algo de cierto en todas estas cosmovisiones y creo que me equivocaría si apostara todo a una de ellas, claramente. Entonces, voy a repartir mi portfolio de diferente forma. Y nosotros tenemos donantes que de hecho hacen esto. Dedican una parte a programas que salvan vidas, una parte a mejorar el bienestar de los animales en granjas industriales, o más bien a reducir el sufrimiento de los animales en granjas industriales, y una parte a cuestiones más de largo plazo, ¿vale? Como pueden ser intervenciones de cambio climático desatendidas, o hay gente que se centra en riesgos existenciales, cómo evitar futuras pandemias, o cómo controlar los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que hay un mérito moral en cada una de esas posiciones, pero que no hay una respuesta que te vaya a dar la distribución de portfolio perfecta entre ellas. Hay gente que critica esta posición, ¿no? Y a mí me han dicho, oye, ¿cómo puedes dedicar algo a animales habiendo niños que sufren? ¿Vale? Pero si nos damos cuenta, estamos haciendo esa pregunta, pero no estamos preguntando a la gente, oye, ¿cómo puedes gastarte el dinero de un iPhone en lugar de donarlo para salvar a niños que sufren? ¿No? Entonces, asumimos con total normalidad que dedicamos nuestro presupuesto a cosas superfluas y, sin embargo, criticamos al que ayuda por no elegir en la forma en la que no ayudar a las personas a las que nosotros ayudaríamos, ¿no? O a los pacientes morales a los que nosotros ayudaríamos. Entonces, yo creo que, aunque creo que existe el progreso moral, ¿vale? Y ya no hay esclavitud, no quemamos a las brujas y demás, hay tanto por hacer que hay muchas áreas especialmente valiosas y tremendamente desatendidas en las que podemos hacer progresos, ¿no? Animales es una de ellas. Y por eso le ofrecemos una ayuda efectiva y por eso hablo mucho de ella. Aunque en el libro he decidido centrarme en una porque creo que es un error intentar resolver todos los problemas del mundo a la vez y creo que ya es suficientemente difícil introducir una idea en la mente de la gente como para pretender introducir 14, ¿no? Pero creo que está perfectamente justificado prestar atención a los animales y dedicarles recursos. Y creo que en cierta medida la diversidad de valores y de opiniones de la gente al final lleva irremediablemente a que se repartan recursos entre las diferentes causas, ¿no? Pero si me dieras una palanca
que me permitiera incrementar y multiplicar por 10 el dinero que se dedica a mejorar la situación de los animales, la pulsaría, sin ninguna duda. Yo creo que es una respuesta un poco políticamente correcta, la de Pablo, pero se la... No, yo creo que no, Taca, taca, bala, no taca. tengo una No, mejor no, respuesta, Val. no quiero No. enredarme en esto, porque además ya sabéis bueno, Pablo y yo, los dos compartimos, yo creo, la misma filosofía en esto, pero ahí Pablo también, corrígeme si me equivoco, creo que te enfocas en aquello que crees que va a tener mayor impacto. Y, por ejemplo, en España actualmente el veganismo es algo muy minoritario y es muy difícil convencer a personas, incluso aunque sean amantes de los animales, de que den ese paso. Y entonces yo creo que al final, bueno, teniendo en cuenta que hace falta mucho dinero para muchas causas, lo fácil también es inclinarse hacia las causas que tocan más el corazón, que de algún modo es esto que intentamos evitar, ¿no? En el altruismo eficaz, que es escoger las causas por lo que emocionalmente conecta más con las personas. Pero en cierto modo hacemos eso, incluso desde el altruismo eficaz se hace eso, porque se dice, ostras, es más difícil conectar con un pollo que con una persona, pues me voy a enfocar en esto, ¿no, Pablo? Entiendo que a la hora de tú de escribir el libro, por ejemplo, no has hablado tanto de los animales como de las personas porque te parecía mucho más eficaz hacerlo sobre las personas. O sea, te doy respuesta totalmente sincera de cuándo sí, cuándo no. Bueno, primero, en el altruismo eficaz hay gente que promueve el bienestar animal por encima de cualquier otra cosa porque piensa que es la cosa de mayor impacto, ¿vale? Entonces yo separaría altruismo eficaz, que es una comunidad tremendamente diversa, con muchísima discusión, muchas opiniones, gente centrada en unas cosas y en otras, ¿no? Pero cuando lanzamos ayuda efectiva, precisamente esta argumentación que tú has hecho me pesó mucho, ¿vale? Yo buscaba el impacto y una de mis reflexiones fue, oye, como empiece aquí en España a hablar del bienestar de animales en los que la gente no piensa jamás, ¿vale? Oye, ¿cómo vive un cerdo en una granja industrial? Es que voy a perder la conversación al minuto. O sea, nadie me va a seguir en esa conversación y no voy a poder tener impacto. Y por eso pusimos el foco inicialmente al 100% en pobreza y salud global. Poco a poco hemos ido introduciendo otras causas. Pero desde un punto de vista personal, el motivo para centrar el libro en pobreza y salud global fue simplemente que cuando yo leí los argumentos de Peter Singer, los argumentos de Toby Ord, me afectaron de tal manera y me hicieron cambiar mi forma de vivir y mi forma de pensar en el dinero y demás, que he querido hacer esos argumentos accesibles para más personas, ¿vale? Yo no he querido reflejar el altruismo eficaz en este libro, he querido que más personas puedan tener la experiencia que yo tuve al darme cuenta de que podía hacer muchísimo más por la gente más pobre, no lo estaba haciendo y de hecho que quería hacerlo, ¿no? Entonces, en el fondo me he centrado en esa experiencia. Pero yo me planteo muy seriamente que si no sé qué pasará con este libro, ¿vale? No sé si tendrá impacto, no, mucho, poco, pero si tiene impacto, si veo que funciona, me planteo que el siguiente libro o mi siguiente proyecto de contenido esté centrado exclusivamente en los animales, independientemente de lo difícil y poco popular que es ese tema, porque creo que podría tener impacto. Entonces, la separación del libro va por otro lado, va porque, o sea, simplemente me importaba lo suficiente como para querer dedicar un libro a esa idea. Y creo que son más potentes los libros de una idea que los libros de 3 o 4, ¿no? Entonces, hay un poco, ¿vale? ¿Sabes? En cada momento o en cada decisión hay diferentes criterios. Aquí has introducido un tema que para mí es muy interesante y ya nos ponemos un poco más filosóficos, que es el tipo de filosofía moral que cada uno maneja, ¿no? Que no es una exclusivamente, sino que normalmente nos movemos entre varias. Para los que no sepan absolutamente nada de filosofía moral, hay que decir que hay dos filosofías morales principales, los dos corrientes, una sería el consecuencialismo, utilitarismo, que el padre es Jeremy Bentham, el del que tú has comentado antes, básicamente que lo que dice es que lo que importa es la cantidad de sufrimiento o placer que tú generas de forma directa o indirecta en el mundo. Incluso hay personas que incluso intentan calcular, ¿no?, qué impacto a nivel de sufrimiento y placer tienes en el mundo con cada una de tus acciones o las acciones a las que tú promueves. Y por otro lado está la filosofía moral deontológica, que tiene más que ver con las reglas, conseguir unas reglas morales, no matar, no mentir, independientemente del impacto que tengan, ¿no? Entonces, esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, pero obviamente aquí en la charla puede haber mucha gente que no sepa de qué cojeamos cada uno. Em, Aquí nuestra impresión de Joseba y mía es que tú tiras más hacia el consecuencialismo, hacia el utilitarismo. Entonces, se nos han ocurrido algunas preguntas para explorar esta parte, ¿no?
La primera que planteaba Joseba es ¿por qué no recurrís a campañas de publicidad más agresivas que tengan mayor impacto? Es decir, siendo utilitaristas, ¿no tiene sentido presionar un poco más, producir un poquito de sufrimiento en esas personas donantes para tener un impacto mayor y salvar niños, por ejemplo? Sí. A ver, buen melón. Yo no me considero utilitarista. En el fondo estoy lejísimos de tener claridad moral y aquí me gusta mucho una frase que es que si no estás confundido no has entendido nada. Y creo que la moral es confusa, ¿no? Casi por definición. Lo que sí tengo una visión, sobre lo que sí tengo una visión clara es que, en general, respecto a la ayuda, si fuéramos más consecuencialistas, nos iría mejor, ¿no? Pondríamos más foco en los resultados en lugar de en la pureza moral de quien ayuda, como decía antes, ¿no? Entonces, el utilitarismo es curioso porque genera reacciones muy enfrentadas, pero creo que hace una gran aportación, que es que hacer más bien es mejor que hacer menos bien. Y parece de perogrullo, pero es la teoría ética que dice que hacer más bien es mejor que hacer menos bien. Entonces, creo que eso es muy compatible con la posición moral en la que esté cualquiera de las personas que nos oye, ¿no? Dicho esto, cuando tengo tiempo de pensar pausadamente, me gusta la visión consecuencialista. Y algo que en general se piensa poco acerca del consecuencialismo es que las consecuencias no son solo las inmediatas, también son las consecuencias de medio y largo plazo, ¿no? Esto también lleva a la teoría a hacer aguas, porque nunca puedes medir todas las consecuencias de algo, ¿no? Pero en el ámbito de lo normal, si, por ejemplo, utilizáramos campañas agresivas y de presión, creo que podríamos tener un impacto inmediato. Ese tipo de campañas funcionan muy bien para una recaudación momentánea, ¿no? En un momento determinado generas tal incomodidad de la gente, tal disonancia cognitiva, ¿no? Que para aliviarse donan. Pero esto te funciona una vez. A la siguiente ya has generado un rechazo, has asociado la ayuda con una experiencia tan desagradable que no creo que sea la forma adecuada de conseguir que más recursos se destinen a ayudar a los demás de forma efectiva, de forma regular, ¿no? Entonces creo que incluso desde un punto de vista consecuencialista hay que tener muy en cuenta la sostenibilidad en el tiempo de lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso yo hablo de este concepto, hablaba antes de la convicción racional, ¿no? Mi experiencia es que cuando alguien acaba convencido racionalmente de que tiene sentido dedicar una parte de sus recursos a ayudar a los demás, eso puede permanecer en el tiempo. Pero cuando alguien dona por pena una vez, al año siguiente esa misma campaña ya ha dejado de funcionar, ¿no? Ya te has inmunizado contra esa reacción visceral, te diría. Y haciendo campañas, me lo estoy imaginando más como un anuncio de estos que te resuena durante mucho tiempo, que te emociona y tal. No tanto de una manera agresiva, sino atacando un poquito más a las emociones para combinar, ¿no? Las dos patas. Vale, entiendo por qué racionalmente esta decisión es la mejor, pero encima tengo el run run de que me emocioné en algún punto. No, esa combinatoria no es más potente. Sí, o sea, puede serlo, puede serlo. Creo que aquí también influye, influye en mi temperamento, te diría, ¿no? Ujú. Tiendo a intentar ser más racional, más reflexivo, tiendo a mirar con cierta sospecha la comunicación que intenta generar en mí una emoción un poco exagerada, ¿no? Entonces, posiblemente, hasta te diría que yo sea el fundador de ayuda efectiva podría llegar a limitar su impacto en este sentido, ¿no? Es curioso, soy consciente de ello Sí, sí, y entiendo, entiendo. reflexiono mucho al respecto, ¿no? Si me das a elegir, en general prefiero presentar primero los argumentos racionales y después pensar cómo puedes visualizar el impacto para conectar con tu emoción, ¿no? Que iniciarte por la emoción y cuando ya estás pensando con poca claridad, entonces llevarte al resultado, ¿no? Es casi te diría una preferencia personal, pero la tengo Ujú. vigilada y me la replanteo porque sé que puede afectar al impacto, ¿no? De hecho, yo siempre hablo de ayudar con cabeza además de corazón. Yo nunca digo en lugar de corazón, ¿no? Creo que la empatía como motivación es estupenda. Es un desastre como guía, en cambio, ¿no? Ujú. Si te ofreciese Tenemos, una industria, por ejemplo, del tabaco, de las armas, 50 millones para ayuda efectiva, ¿los aceptarías? No. No, porque, de nuevo, si pensáramos que las consecuencias son solo las inmediatas, dirías, oye, que es dinero que va a salvar vidas. Pero creo que las consecuencias de hacer un whitewashing de una industria que genera millones de muertes todos los años, al final son nefastas, ¿no? Entonces, no lo haría. De nuevo, no me considero utilitarista, tengo una cierta incertidumbre moral, ¿no? Y hay veces, creo que la deontología como heurística, como guía para tomar decisiones, tiene un valor importante, ¿no? Y simplemente colaborar con una industria que genera muertes, cuyo producto genera muertes,
es algo con lo que me sentiría absolutamente incómodo. Aparte de que creo que tiene malas consecuencias, ¿no? Creo que si lo analizas pausadamente, bajo prácticamente cualquier sistema moral, la consecuencia es que, la conclusión, perdón, es negativa. ¿Crees que es posible que consigamos hacer que la cultura adopte el donar dinero como algo parte normal del día a día? Es decir, que tú lo veas de tus padres, de los padres de tus padres, y que al final sea natural para el individuo español o del país que sea el donar el 10%, el 5%, lo que sea. Creo que lo es, creo que es dificilísimo y es un proyecto de generaciones. Creo que la religión lo ha conseguido en algunos momentos históricos, ¿no? Ujú. Han existido diezmos, diferentes conceptos, ¿no? Es más complejo de lo que suena porque a veces la iglesia tenía un rol administrativo incluso, ¿no? Entonces el diezmo podía ser un impuesto, ¿no? Pero en el judaísmo sigue existiendo una idea de donación, en Islam sigue existiendo una idea de donación. Creo que lo que ocurre es que la ayuda está huérfana, no tiene un hueco cultural hoy en día. O sea, ha desaparecido. No tenemos la casilla mental que explica entre nuestra productividad, nuestra salud, nuestra prolongar la longevidad, nuestros intereses intelectuales. La ayuda no tiene un hueco claro y hay que hacérselo. Y eso es muy difícil. Pero creo que se puede conseguir. Y es complicado, ¿no? Porque una cosa es que un subsegmento de la sociedad lo asuma y ese creo que es más fácil. O sea, creo que polímatas es un grupo de gente que puede decidir dedicar una parte de sus ingresos a ayudar a los demás de forma racional y hacerlo consistentemente, ¿no? Y como los polímatas hay más gente ahí fuera, creo que para que se expandiera a toda la sociedad, al final, yo en estas cosas creo en las modas y en los hábitos, ¿no? No creo en la adopción racional de nuevas costumbres, sino creo que se tiene que acabar imponiendo por imitación, por estas cuestiones culturales que hacen que algunas cosas estén normalizadas o de alguna forma casi predecididas, ¿no? Y bueno, puede ocurrir, pero como decía, creo que es una cuestión de generaciones. Me gusta mucho esta idea de que no tenemos espacio, no lo había pensado nunca así. Que estamos tan ensimismados en nuestras, en nuestras miserias, pequeños problemas, ¿no? Que no tenemos espacio y muchas veces el poco espacio que tenemos lo dedicamos, como tú has dicho antes, a cosas que no son nada efectivas, como, bueno, manifestarnos en determinados lugares y demás, ¿no? Entonces, claro, es una transformación cultural y social que además no tiene muchos incentivos, que es lo que me preocupa a mí. Porque el virtuosismo moral tiene muchos incentivos. Salir en la tele diciendo que te preocupan los niños de no sé dónde tiene muchos incentivos. Pero que tú pongas en tu perfil de LinkedIn que donas un 10%, pues bueno, es algo como demasiado etéreo y abstracto como para que ese virtuosismo moral sea premiado, ¿no? Como otros tipos de virtuosismo. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo creo que igual que analizar la felicidad, ¿no? Existe la medición de la dopamina del momento, digamos, ¿no? O la reflexión de la satisfacción vital. Creo que esto va más por esa parte de la reflexión de la satisfacción vital, ¿no? Entonces, es más complejo, sin duda. Ahí creo que también la comunidad juega un papel, es curioso, ¿no? Por eso la idea del compromiso del 10% que tú mencionabas, Val, eh, cuando yo quedo a cenar con otras personas que como yo se han comprometido a dar un 10% de sus ingresos, es brutalmente motivador. Porque ves gente que lo ve claro, como tú. Gente que te dice que es la decisión que más se alegran de haber tomado, ¿no? Entonces, es cierto que si trabajamos esos elementos, al final, que son elementos muy primitivos, ¿no? En por qué algo nos gusta y por qué algo lo mantenemos en el tiempo. Pero creo que se puede hacer, ¿no? O sea, te diría que igual que trabajamos tanto en crear comunidades a veces para cosas absurdas, ¿no? Y movilizar a la gente para cosas relativamente absurdas, existe un espacio para trabajarlo en el ámbito de la ayuda. Y creo que puede tener consecuencias positivas, aunque también siempre que creas un grupo, ya sabes cómo somos los humanos, ¿no? Empiezan a surgir cosas y mecánicas de relación que pueden no ser las más sanas, ¿no? Pero creo que hay formas, ¿vale? O sea, mi concepto es difícil, pero las cosas difíciles son las que merecen la pena. Y más, cualquiera que quiera ayudarme a mejorar en cualquiera de estas dimensiones, le invito a contactar conmigo porque creo que necesitamos muchísimos más embajadores empujando esta idea de la ayuda desde diferentes ángulos, ¿no? Volviendo a lo que tú comentabas al principio, Val, de la influencia, ¿no? Creo que necesitamos gente contando por qué esto tiene sentido, por qué es efectivo, por qué te da satisfacción personal, contando por qué a ti personalmente esto te ayudó
y por qué hoy en día consideras que tu vida es mejor ayudando a otros, ¿no? Creo que necesitamos muchos más ejemplos para acabar creyéndonoslo entre todos. Una puntualización más aquí, quizá yo soy un poco pesimista, pero tengo la sensación de que para que esto se haga masivo y realmente sea un cambio cultural, que no sea como el veganismo, que al final somos cuatro piraos, literalmente, tiene que haber alguna especie de coerción social. Es decir, tengo yo que haber mamado desde pequeño que si no dono un 10% de mi salario, estoy haciendo el mal. O sea, tiene que ser que yo comente en mi grupo de amigos mientras estoy cenando que yo solo dono un 5% y que mis amigos me miren mal. Es un poco triste, ¿eh? Pero creo que con lo enormemente egoístas que somos, digamos, de serie, si no tenemos esa coerción social, solo unos pocos iluminados, como tú, Pablo, eh, llegan a tomar esas decisiones por sí mismos. Y creo que es muy difícil que que se generalice. Es muy posible. Aún así te diría que no hace falta que se generalice para tener un impacto enorme. Mm. El que inició el compromiso del 10% era un filósofo de Oxford, ¿vale? A mí siempre hablo de él porque me encanta. Tiene una charla TED y ves a un filósofo de Oxford, camisa blanca de manga corta, delgadito, contándote cómo ha hecho un cálculo de que va a ingresar toda su vida y se ha dado cuenta de que puede salvar vidas y le parece increíble poder hacer ese regalo, ¿no? Entonces, empezó él, una persona. Hoy hay 10.000. ¿Puede haber 100.000 dentro de 5 años? Tal vez. El impacto de 100.000 personas donando un 10% de sus ingresos a cosas efectivas es enorme, ¿no? Entonces, estoy contigo, es dificilísimo generalizarlo, pero tengo claro que podemos añadir ceros. Podemos ser muchos más y ese impacto ya por sí solo sería gigantesco. Estaba pensando, o sea, no sé si está muy hilado, pero estabais hablando y me ha venido un recuerdo que mi madre era bastante católica y estaba de toda la vida de ella, el donar era parte fundamental de su vida. Y cuando falleció, descubrimos que tenía en los armarios de casa guardados paquetitos de dinero con nombres de gente del pueblo a la que iba ella por su cuenta a darles dinero cada X tiempo porque sabía que necesitaban ayuda. Y en el caso de ella es curioso porque no sé por qué ella lo guardaba, o sea, nunca comentaba esto. Alguna vez también yo le pillaba, se despertaba antes de ir a trabajar y le pillaba cocinando y se preparaba un tape y decía, pero ¿por qué estás cocinando ahora y tal? Decía, bueno, es que, bueno, no preguntes tal. Y se llevaba como si fuese un secreto a gente del pueblo también como comida para ayudar. Y, y estaba pensando, ¿no? Si realmente esto era algo propio o era algo que los valores cristianos de alguna manera le han inculcado también, pero nunca he entendido muy bien el ocultarlo, ¿sabes? Estoy ayudando, pero lo estoy haciendo como de secretillo. Pues es un punto que a mí me interesa mucho y creo que sí que tiene que ver con la cultura cristiana. Hay un concepto de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha y al final, pensamos que la ayuda anónima es mucho más pura porque no implica ningún Claro, tipo de igual va por recompensa ahí. personal, ¿no? Pero de nuevo, creo que esto viene de una idea ética en la que lo relevante es cómo serás juzgado tú. Pero no es una idea ética en la que lo relevante es el impacto que estás teniendo. Entonces, Ujú. creo que si nadie habla de que ayuda, nadie crea un modelo que otros pueden imitar. Entonces, yo lo veo, o sea, yo hablo del compromiso del 10%, ¿no? Y para la mayoría de la gente soy un loco, ¿vale? Pero no pasa nada, porque de repente alguien llega y me cuenta una conversación que después de haberme oído decirlo 10 veces, se lo está planteando. Y eso solo ha sido posible porque yo lo he dicho abiertamente, ¿no? Entonces, cuando dices estas cosas o cuando lo haces públicamente, creas la oportunidad creas un comportamiento potencialmente imitable. Y si no, es que ni siquiera está en el ámbito de las posibilidades. Volvemos al espacio, ¿no? O sea, tenemos que crear espacio para estas cosas. Y olvidarnos tanto del juicio de la persona que ayuda a sus motivaciones y mucho más pensar en el impacto. Entonces yo creo que deberíamos hablar de que ayudamos. Para mí lo ideal es primero ayuda de forma efectiva y después cuéntalo. ¿Vale? Porque claro, lo malo es el postureo, ¿no? Lo malo es cuando el sucedáneo de la ayuda es lo que comunicas en las redes sociales haciendo un poco de volunturismo en algún lugar, ¿no? Pero si estás ayudando con efectividad, creo que merece la pena hablar de ello. Y habrá gente que dirá que lo haces por ego, unos pocos. Habrá gente que dirá, está loco. Pero habrá unos pocos a los que influirás. Y la suma de unos pocos influidos por unos y otros acaba sumando, pues, oye, hoy en día 10.000 personas y lo que decía, ¿no? A lo mejor dentro de unos años 100.000. Me ha surgido ahora que hablábamos de la transformación cultural, todo el tema de los valores, que el poder que pueden tener, ¿no? Sería como
Daniela H. Meadows, no sé si conocéis la idea esta de las palancas, ¿no? De las palancas que pueden influir en un sistema. La palanca más importante que decía Donella H. Meadows, que era una gran pensadora de temas de sistemas complejos. Ella hablaba de cómo el cambio de paradigma es la mayor palanca que hay, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma no deja de ser otra cosa que el cambio cultural. ¿En el altruismo eficaz se ha manejado alguna vez, o has pensado tú a nivel personal, el tener una línea de trabajo que vaya por ahí? Es decir, por ejemplo, tú en habla hispana crear una editorial, no escribir un libro, sino una editorial que trabaje desde distintos enfoques para ir provocando esa transformación cultural. A ver, te diría que lo he pensado poco por la urgencia de las necesidades extremas que hay a mi alrededor y porque en cierta medida creo que tienes que elegir tus batallas. Pero, pero me encantaría que existieran proyectos así, ¿no? Yo muchas veces, hay varios ejemplos que pongo muy a menudo, ¿no? Yo estoy muy centrado en pobreza y salud global, ¿vale? Una parte de animales y demás. Pero hay una organización que se llama Allfed que trabaja en cómo alimentar a la humanidad en caso de catástrofes alimentarias. Un invierno nuclear, por ejemplo, ¿no? Y digo, oye, qué genial que haya alguien pensando en ello, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo espacio para trabajar con intención en la transformación cultural. Hemos sacado antes las tabaqueras, ¿no? Las tabaqueras fueron maestros de la influencia cultural. Y muchas veces he pensado, "Ah, qué bueno sería que algún filántropo se dedicara a influir con las estrategias de las tabaqueras para conseguir comportamientos útiles socialmente, que generen bienestar, ¿no? Sería fantástico y creo que tendría un impacto enorme. Entonces, entraría en esta categoría de apuestas arriesgadas, ¿no? No son para todos los públicos, es fácil que fracases, pero creo que merecen la pena y además creo que hay antecedentes históricos. O sea, hay movimientos que han conseguido influir, a veces no permanentemente, ¿no? Pero en grandes periodos de la historia, a base de una acción coordinada, reflexiva, ¿no? E inteligente. Entonces, creo que hay mucho espacio, es muy caro, es de largo plazo, pero sería muy interesante. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Porque jugar a transformar sociedades es un arma muy peligrosa, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Ojo con qué es lo que estás promoviendo y a qué consecuencias lleva, ¿no? Pero cuando hablas de comportamientos clarísimamente positivos, o mejorar la consideración moral, por ejemplo, de los animales, por poner un ejemplo, ¿vale? Creo que son cosas que son robustamente buenas y merecería la pena dedicar esos recursos, aunque sea un proceso lento. Puede ser muy efectivo, con una probabilidad de éxito pequeña, ¿no? Entonces, o sea, ojalá se esté escuchando ese filántropo que quiera trabajar en ello. Muy bien, pues yo creo que vamos cerrando ya, ¿no, Joseba? Sí, sí. ¿Qué te parece? Pregunta. Encárgate tú de la última, que era tuya. Venga. Siéntete orgulloso. Bueno, la parte práctica, ¿no? Que es un poco lo que mucha gente igual está esperando ahora de, bueno, ¿qué hago a continuación? Esto lo explicas muy bien en el libro, pero nos puedes hacer una síntesis de una persona que está perdida o que ahora mismo está donando a distintas organizaciones, pero no tiene muy claro el impacto y de repente nos ha escuchado y se ve convencido y dice, joder, ¿qué le recomiendas que haga a continuación? Vale. A ver, lo primero, leer el libro. Altruismo racional. No gano nada con el libro. No te estoy vendiendo mi libro, ¿vale? Yo dono los Aquí derechos. está. Hombre, ahí está. Dale la vuelta, tío. ¿Ah, sí? No te jodes. Vale, está Que poniéndolo ya, que difícil. salen. No, que luego la grabación sale bien. En la grabación Perfecto. sale bien. Ah, vale, vale. Es Perfecto. un genio. Yo dono los derechos de autor a ayuda efectiva, ¿vale? O sea que si he escrito este libro es porque creo que las ideas merecen la pena y dedicar un tiempo a reflexionar despacio cambia las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que te va a llevar leer el libro, ¿no? Primero, vivimos en una burbuja. Ahí fuera hay un mundo que no imaginamos y tenemos muchísimo más poder para cambiar las cosas del que podemos. Segundo, ayudar no es fácil. Tercero, tenemos herramientas para hacerlo mejor. ¿Y esas herramientas cuáles son? La investigación de evaluadores independientes. Ya hemos hablado de GiveWell. Entonces, para quien decida dar el paso y diga, oye, yo es que quiero empezar a ayudar mejor, mi primera recomendación es no dones reactivamente, no dones cuando las tragedias acaparan las noticias, o si quieres, dona, pero no pienses que eso es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Que sea una parte de tu ayuda y empieza a hacer una práctica muy sencilla, que es calcula un porcentaje de tus ingresos que puedas dedicar a ayudar a los demás. Y según tu situación, será uno u otro. No hay un porcentaje correcto, en el libro te doy diferentes guías, preguntas que te puedes hacer para acabar llegando a uno, pero para mí eso ya lo cambia todo. O sea, que tú destines un 1, un 5, un 10% de tus ingresos a ayudar y que te sientes una vez al año
para decidir cómo distribuirlo, cualitativamente es el día y la noche comparado con dar al que te para por la calle para hacerte un cierto chantaje emocional. Entonces, esa es la recomendación número 1. Segundo, en ese proceso de decidir a qué ayudar, hay recursos hoy en día. En ayuda efectiva damos muchísimos, pero hay más, hay más. De hecho, hablo de diferentes organizaciones, dejo enlaces al final, se puede investigar, pero para mí la clave es no presuponer que tú sabes de esto, porque nadie nos ha enseñado a ayudar bien. No entendemos cómo es la realidad ahí fuera, pero sí podemos ayudarnos en gente que con mentalidad científica, de forma transparente, reconociendo sus errores. O sea, Givewell, por ejemplo, reexamina sus cálculos de impacto pasado para ver si se desviaron. Y cuando se equivocaron, te lo dicen. Entonces, para mí esas son las señales de que alguien está intentando hacer un trabajo honesto, ¿no? Pues te puedes apoyar en el trabajo de esta gente para decir, oye, pues si no sé muy bien a quién donar, voy a ayudar, voy a centrarme en estas intervenciones que la gente que lo está mirando con rigor y con dedicación me dice que son las más efectivas, ¿no? Ya está. Dedica un porcentaje de tus recursos y apóyate en la gente que sabe para hacerlo bien. Pues sí, yo suscribo todo lo que dices y se me ocurre otra idea, que es regalar este libro. No, porque al final muchas veces igual decimos, yo no soy muy de leer. Bueno, pues te compras el libro, se lo regalas a alguien, por ejemplo, un sobrino que tienes muy empático, un tío que tienes muy empático y que está un poco perdido y que le puede ayudar. Yo aquí diría dos cosas más, ¿eh? Una es, a veces no es ser empático, a veces es tu tío ingeniero que tú piensas que es frío, pero realmente le importa el mundo. Puede que este sea el libro que él estaba esperando. Porque tu tío ingeniero a lo mejor es escéptico de las ONGs, las historias tristes, pero los datos le pueden convencer, ¿no? Entonces, Mm. creo que nos sorprende quién es la gente más solidaria, ¿no? Yo como veo la parte invisible de tantos donantes, mucha gente se sorprendería, ¿no? Y segundo, antes Joseba también preguntaba por qué escribir un libro, ¿no? Y esto lo enlazo con lo que dices de regalarlo. Un libro viaja. El libro puede llegar a sitios a los que yo no llegaría, ¿no? Y cuando una persona de tu confianza te regala un libro y te dice que te puede gustar, lo miras de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, mm, mi aspiración es que, aparte de los donantes que ya tenemos, 3.200, y algunos donantes que donan 6 cifras todos los años, pero aspiraría a poder influir a algunos de los filántropos españoles para ayudarles a tener un mayor impacto. Entonces, este libro puede ser la herramienta que llegue a uno de esos filántropos en Latinoamérica o en España y que permita que cientos de millones de euros, por ejemplo, se destinen de forma más efectiva, ¿no? Entonces, creo que nunca hay que minusvalorar el poder de las ideas viajando. Y cualquier persona que hable de estas ideas, regale el libro, lo comparta, puede tener mucho más impacto del que imagina. De acuerdo. Sí, tú siempre me dices que yo simplemente con el podcast puedo ayudar más de lo que pienso y yo con eso me siento mejor. Pero creo que Porque es soy un cierto, Dani. donante bastante tacaño de momento, así que nada, Pablo, muchas gracias por venir una vez más. Dentro de poco te vamos a tener de nuevo hablando sobre un tema que nos gusta mucho, que es la libertad de expresión. Así que nada, en breve nos vemos. Joseba, gracias de nuevo por echarme una mano con la entrevista. Gracias a ti por decir que me matarías antes que a Pablo. Hombre, ante todo, sinceridad. Gracias. Nos vemos pronto. Venga, muchísimas gracias. Un Bueno, placer y un honor. Chao. adiós, Pablo. Bueno, Polímata, espero que te haya gustado esta charla con Pablo Melchor. Si te gusta Pablo, que entiendo que sí, porque es una persona interesantísima y siempre muy sabia, vamos a hacer pronto una charla con él y con otros dos invitados muy especiales sobre la libertad de expresión. Y si te gusta todo lo que hago, ya sabes que una forma de apoyarlo es apuntarte a la Biblioteca Polímata, donde estamos leyendo los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Hay una cosa más, que sepas que la primera edición del curso avanzado de pensamiento crítico ya está completamente agotada. 24 alumnos que van a hacer conmigo el curso hasta julio del año que viene. Pero si te metes a mi web puedes hacer la prerreserva para la siguiente edición. Te recomiendo hacerlo porque ya hay 10 personas interesadas y si quieres hacerlo el año que viene, pues date prisa porque te vas a quedar sin plazas. Y sin más me despido, soy Valmuñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Entre Polímatas. Hasta pronto.